Empezamos a grabar y vamos a empezar a hablar de estas cosillas. Primero vamos a hablar del reto. Después me pongo con esta duda de Richard, a ver si podemos solucionarla, a ver qué problema hay con las normales, porque además creo que tenías un problema bastante curioso, si no recuerdo mal por las capturas, por eso te pedí realmente el punto blend. Lo que pasa es eso, ayer con el reto no pude, sé que tengo emails de varios de vosotros esperando, pero bueno, es que estos días ha sido locura. La verdad que cuando programé el reto sabía que me iba a dar bastante trabajo, pero como normalmente en los retos anteriores habéis participado alrededor de 8 o 10 personas, me esperaba una participación similar y entonces era asumible, pero cuando hubo casi 30, pues se complicó bastante la cosa, ¿no? Pero bueno, hoy habéis recibido, todos los que os apuntasteis para participar, habéis recibido esta mañana quién os ha tocado como artista. Recordad que no podéis decir quién os ha tocado como artista. Parte de la gracia del reto es que cuando estéis haciendo el trabajo no sepáis quién os lo ha pedido. Y tengo que decir que algunos de vosotros ya me habéis enviado los primeros borradores de la petición de proyecto que vais a hacer. Y la verdad es que me ha sorprendido que os lo habéis currado un montón. O sea, como si fuerais empresas ficticias y cosas así. Está muy, muy bien. Sí, señor. Eh, Hola, Josep. ¿Eras tú el que estabas compartiendo la pantalla y le pulsaste a salir la... Te estaba diciendo yo, no pulses ese botón. Nah, Zoom no os preocupéis, los que entráis nuevos, Zoom es muy sencillo, le cogeréis el truco muy rápidamente, ¿vale? La razón de que usamos Zoom es que Zoom la verdad es que tiene varias ventajas respecto a otros software de comunicación, como que permite tener más gente en la reunión y que tiene una calidad muy buena. O sea, hay otros softwares que he probado que al hacer videoconferencias, al compartir la pantalla sobre todo no va muy fluido, se baja la calidad del vídeo, pero Zoom la verdad es que funciona muy, muy bien. En el reto tenemos dos roles. Sí, en el reto todos sois clientes y artistas. En cada una de las fases tendréis que desarrollar uno de los papeles. Es decir, en esta primera semana, por ejemplo, todos prepararéis un proyecto para el artista que os ha tocado y la semana que viene todos recibiréis el proyecto que se os haya propuesto para empezar a trabajar como artistas, ¿vale? Así que todos vais a tener los dos papeles. Sí, sí. Vamos a ver, Oliver, te he enviado el proyecto para el cliente, lo has revisado. No porque hoy me habéis mandado varios las propuestas, las he visto algunas por encima, otras no he tenido tiempo todavía. Tened en cuenta que terminé de enviaros todo a las 8:00 de la mañana, o sea que necesité dormir un poquito. Pero bueno, todos tenéis ya a quién tenéis que hacerle la muestra. Prestad atención, en el email que os envié esta mañana con quién os ha tocado, ahí especifico, o sea, os incluí también la información que esa persona dio como artista para que sepáis cuáles son sus posibilidades, ¿no? Qué nivel tiene, de cuánto tiempo dispone, qué preferencias o qué partes de Blender controla. Así que, pues eso, tenerlas en cuenta cuando pidáis el proyecto. Yo, de todas maneras, ya os digo que lo voy a supervisar un poquito dentro de las posibilidades, porque sois muchos, pero intentaré echar un vistazo más o menos para que lo que pedís está ajustado. De todas formas, aquí entra una de las claves y es que, aunque como artistas la semana que viene el proyecto que os llegue os parezca demasiado, esto es lo que hablábamos la semana pasada, no importa, porque el cliente os puede pedir algo muy grande, pero luego es cosa vuestra decidir cuántos queréis complicar la vida, ¿vale? Si hay muchos objetos que modelar, porque es un escenario en el que hay muchos objetos, a lo mejor no tenéis que hacer todos esos objetos súper detallados con técnicas de hard surface de estas que vemos aquí, a lo mejor con hacerlo rápidamente con unos cuantos polígonos es suficiente si se van a ver muy pequeños, ¿vale? Entonces, todo depende de lo que vosotros os queráis complicar. Es decir, aquí hay siempre dos partes, ¿no? Y el cliente os puede pedir un nivel determinado, vosotros podéis dar el nivel que queráis, dependiendo de lo que os vayan a pagar, el tiempo del que dispongáis, o, en fin, es cosa de los dos lados, ¿no? Entonces, aquí, pues, como esto no es un caso real, no, nadie os va a penalizar, ni vais a destrozar vuestras carreras por no cumplir una fecha de entrega, pues si no lo hacéis mejor, lo hacéis peor. Lo importante es que hagáis cosas, ¿vale? Para esto están estos retos, que practiquéis. Aquí pues tendréis un poco una experiencia de trabajar con un cliente para que veáis un poco cómo es y cómo se os da el tratar de hacer un proyecto que os pide otra persona, porque una de las cosas que tenemos cuando hacemos proyectos personalizados, es decir, cuando nosotros mismos nos proponemos los proyectos que queremos hacer, lo que suele ocurrir es que más o menos tendemos a pedirnos a nosotros mismos cosas que ya sabemos que vamos a ser capaces de hacer. Y esto no nos lleva a avanzar porque estamos dentro de nuestra zona de confort. Entonces,
era por eso que en este reto quería conseguir un poco esas cosas, ¿no? Primero, que no seáis vosotros quien decide el proyecto, sino que os lo pida otra persona para que os obligue a salir de la zona de confort. Y por otro lado, que lo que os piden no tiene por qué estar exactamente alineado con las cosas que ya sabéis hacer. A lo mejor os va a tocar hacer algo nuevo o algo que sea complicado, ¿no? Entonces, pues esto creo que va a estar bien. Y viendo cómo os estáis currando algunos de las propuestas, estoy seguro de que va a estar chulo. Vamos a ver. Yo te he enviado una duda respecto a la identidad de mi artista. Cuando puedas, me contestas. Vale, vale. Luego lo miro. Muy bien. Vale, pues ¿alguien más tiene alguna pregunta del reto? ¿No? Sobre el reto, ya os digo, porque esto es algo que parece que algunos no habéis entendido, todos vais a participar como clientes y como artistas. De hecho, hay alguno que me preguntabais si podíais ser solo cliente o eso. No. O sea, aquí es decir, si todos queremos ser artistas, al final no hay nadie que nos pida trabajos y no vale tampoco ser solo clientes. Todos tenemos que hacer los dos papeles. Así que eso es lo que hay. Una. A ver, dale, Jeremy. ¿Recomiendas contabilizar el tiempo que trabajamos? Sí, sí. Yo durante muchos años no lo he hecho y a día de hoy me arrepiento de no haberlo hecho. Hubiera mejorado muchas cosas. ¿A qué te refieres a finalidad del proyecto? La finalidad del proyecto me refiero a para qué se va a utilizar. Es decir, cuando un cliente te pide que necesita una imagen, es importante saber para qué. Es una imagen que se va a mostrar en la tele, se va a mostrar en una página web, se va a mostrar en un anuncio de Facebook, se va a mostrar, se va a imprimir en un póster o en un folleto. Es importante saber estas cosas porque esto nos da, es decir, necesitamos saber la resolución a la que vamos a trabajar, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, la resolución. Si se va a usar para fondo de pantalla, si pedimos una imagen para un fondo de pantalla, pues necesitamos saber qué resolución tiene esa pantalla. Si no, luego cuando la vaya a poner no va a encajar o va a ser muy poca resolución, o, en fin. ¿Vale? Eso es el tema de la finalidad. Es como, es decir, muchas veces no solo necesitamos saber qué tenemos que hacer, sino el por qué o para qué. Porque si no sabemos para qué se va a utilizar ese trabajo que nosotros estamos haciendo, a veces es difícil hacerlo bien, ¿no? Porque dependiendo de para qué se vaya a utilizar, va a tener unas necesidades y va a tener que tener ciertas características, ¿vale? Por eso es importante saber la finalidad. ¿Y ambientación de la escena hay que modelarlo o con un HDRI? No, la ambientación a lo mejor simplemente son unas luces y un fondo oscuro, un fondo claro. Esto da igual. A lo que se refiere la ambientación es el tono que tiene la escena. Es decir, queremos que sea en plan terror o que sea algo para niños pequeños, en plan todo feliz. Eso es a lo que me refiero con la ambientación. No necesitamos tener un fondo, a no ser que lo pida el cliente, pero normalmente no tenemos que poner un fondo para conseguir una ambientación. Simplemente con un color y a lo mejor un degradado incluso, y la iluminación que le ponemos a lo que es el objeto que vamos a tener que hacer, eso ya define la ambientación, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? De todas maneras, la semana que viene, cuando recibáis vuestros proyectos y demás, como artistas os surgirán dudas, posiblemente algunos, de que a lo mejor no sepáis muy bien a qué se refiere el cliente con una cosa o hay algo que a lo mejor no tenéis claro que tendríais que hacer. En este caso, pues tendréis una posibilidad, solo una, porque si no esto sería una locura, pero tenéis una posibilidad de enviar todas vuestras preguntas y yo se las reenviaré al que os toca como cliente para que el cliente pueda responderos esas dudas para aclarar esos problemas, pero solo una vez, ¿vale? En cada fase tendréis un mensaje para enviar a los otros, a la otra parte. De esto os informaré la semana que viene. Eh, así que, así que eso. Y si tenéis alguna otra duda y demás, pues lo mismo que esta vez, el próximo martes, si tenéis alguna duda sobre alguna cosa, podéis preguntarla aquí. Aquí al final no va a haber premios, no hay reglas realmente de qué objetivos tenéis que cumplir y demás. Aquí lo único que se va a tener en cuenta es, o sea, el objetivo de este reto es tener la experiencia, ¿no? De trabajar para un cliente y luego como clientes y como artistas podréis puntuar.
podréis puntuar al cliente, lo claro que ha sido, lo bien que ha presentado el proyecto, el material que os ha proporcionado y la utilidad que tiene. Y como clientes podéis puntuar pues, si estáis contentos con el resultado, si es lo que esperabais o lo que teníais en la cabeza, para ver pues, lo bien que como artistas habéis plasmado esos proyectos, ¿no? O sea que todo esto se puntuará, pero no para resolver un ganador ni nada por el estilo, sino que el objetivo es que terminéis algo que esté chulo, pero que esté fuera de vuestra zona de confort, que no lo hayáis decidido vosotros. Y simplemente lo de poner la puntuación es para que luego pues tengáis una guía, ¿no? De que sepáis un poco pues en qué no habéis interpretado bien, a lo mejor como artistas, para que lo tengáis en cuenta o cosas que tenéis que mejorar. Y como clientes, pues también pues, que sepáis que a lo mejor pues, no habéis sido demasiado claros en un aspecto, a lo mejor, pues esto os puede ayudar en el futuro. Si tenéis que trabajar con un cliente, sabéis que tenéis que pedirle esas cosas para vosotros también poder interpretar esos proyectos y plasmarlos bien, ¿no? Entonces, creo que va a ser útil para todos y ya os digo que al final de todo, cuando termine el reto, no sé si a lo mejor va a salir una sesión de YouTube de 6 horas porque son muchísimos trabajos, igual solo los miraremos así un poquito por encima, pero sí, no solo vamos a mirar los trabajos, sino que también vamos a ver las propuestas, las peticiones de proyecto que habéis hecho para ver, pues por eso, distintas las presentaciones, para ver, pues lo bien que se han explicado las cosas, ¿vale? O sea que todo esto lo veremos también porque, ya os digo, todo esto es para que tengáis experiencia y que vayáis acostumbrándoos a trabajar con clientes. Algunos de vosotros ya estáis acostumbrados a esto, pero hay muchos otros que no sabéis muy bien cómo funciona eso, ¿no? Y si os piden un trabajo, cómo os vais a comportar. Porque hay una cosa muy, muy curiosa que suele pasar y es que a lo mejor creéis que estáis preparados para trabajar, pero porque estáis haciendo proyectos que os gustan o proyectos que vosotros decidís. Pero en el momento que viene un cliente y os pide un proyecto que a lo mejor no os esperabais o es sobre algo que nunca habéis tocado, de repente os encontráis fuera de lugar. ¿Vale? Entonces, esto es precisamente para que practiquéis eso. Hacer algo que está fuera de vuestro lugar habitual. Rafael, te tengo que mandar un correo porque tampoco tengo claro quién es mi pedazo de artista. Vale. Bueno, aquí tengo que decir que una de las razones que me llevó tanto tiempo, colleja que os doy a algunos, es porque los nombres que disteis en el formulario no son exactamente los nombres que usáis en Discord ni los nombres que usáis en el curso, entonces no os tenía muy bien localizados, no pusisteis vuestros apellidos, de hecho creo que hubo 2 Davices o algo así, y más o menos lo saqué por suerte, tuve que comprobar el email en mi plataforma para ver quién era quién. Así que, colleja, hay que dar los datos bien. Entonces, claro, de algunos no os he podido dar más datos porque no sé a quién corresponde realmente en Discord, porque algunos en Discord tampoco utilizáis vuestro nombre, sino que utilizáis un nick. Entonces, bueno, pero esto de todas maneras... Sí, tú pusiste Jeremy Kinde, sí. Sí, no, la mayoría lo pusisteis bien. Es en parte culpa mía porque no especifiqué escribe tu nombre y apellidos y escribe tu tag de Discord. Esto tenía que haberlo pedido. O sea que es culpa mía también. ¿Veis? Aquí es a lo que me refiero de que tenemos que saber pedirle al cliente lo que tiene que poner. Aquí no supe pedir lo que era y por eso me pasé más trabajo. ¿Veis? Es una muestra perfecta de cuál es el problema. Entonces... A ver, el premio será la satisfacción de haber hecho un buen trabajo o no tan bueno, como dice Rafa, simplemente la satisfacción de entregarlo a tiempo. Sí, esto es una de las cosas de los retos, ¿no? El tener una fecha de entrega. Esto siempre es importante para practicar. Oliver, ¿tú te apuntarás o Diego? Yo me iba a apuntar porque por alguna razón estaba confuso, pensaba que íbamos a tener que ser pares al estar por pares, pero luego cuando hice el sorteo, ya veréis el vídeo porque está curioso, pero cuando hice el sorteo y lo puse aleatorio, curiosamente me toqué a mí mismo como cliente y como artista. Y entonces me di cuenta de que no necesitaba estar ahí, que como están la misma cantidad de clientes y de artistas, da igual que sean pares o impares. Entonces al final no tengo que participar y casi mejor porque voy a tener bastante trabajo ya organizándolo todo. Entonces, os digo que si a lo mejor no conocéis exactamente quién os ha tocado como artista, iréis viendo a lo largo de las próximas semanas, iréis viendo los avances que hace la gente, porque todos iréis publicando en el Discord lo que vais haciendo. De ahí que como clientes sí sepáis quién es vuestro artista
porque al fin y al cabo, cuando se vayan publicando los avances o se pregunten dudas y demás sobre cómo hacer algo y se muestre el modelo, vais a saber, y dices, ostras, este es el proyecto que pedí yo. Entonces, no tiene sentido que intentemos ocultar esa identidad, ¿no? Pero como artistas no sabréis quién os lo pide hasta el final de todo. Entonces, iréis viéndolo, vale, iréis viendo según la gente vaya publicando, iréis viendo, ostras, este es el mío, este es el chaval que está haciendo el mío. Pero bueno. Yo era por ver sus trabajos o su ArtStation para decidir lo que le pido. Uh-huh. Que es que esto, el problema es que si esa persona a lo mejor no ha facilitado los datos, ¿vale? Porque sí que sé que hay alguno que en los detalles, los comentarios que dejó, sí puso incluso enlaces a su ArtStation para que el cliente pudiera ver trabajos que ha hecho antes para saber qué le puede pedir, ¿no? Entonces, pero la mayoría no habéis puesto eso. Entonces, pues bueno, a ver qué tal. Sí, que empiece ya. Bueno, empezará el próximo lunes o martes, ¿vale? Depende del tiempo que me cueste ponerlo todo en orden una vez entreguéis las peticiones de proyectos. Esta semana, centraos en hacer la petición de proyecto para que el compañero que os haya tocado la semana que viene tenga un proyecto que hacer. Muy bien. Bueno, entonces, hay que currarse la petición, efectivamente, Rafa. Vamos a resolver dudas ahora. Si alguien tiene alguna otra duda sobre el reto o sobre alguna cosa de modelado, podéis decirla. Si no hay ninguna, voy a ponerme con el tema de las normales, ¿vale? Porque el tema de las normales puede que sea un poco avanzado, entonces prefiero resolver otras dudas más pequeñas, por decirlo así, antes. Dale, Manol. Xavi también tiene otra. Muy bien, id poniéndolas en el chat o si queréis comentarla con voz, podéis decirlo con voz. Te han pedido un trabajo que modele un tren. La cosa es que tienes que ir a sacar fotos del tren. Uh-huh. Creo que ya sé por dónde va a ir la pregunta, pero a ver, a ver. Uh-huh. Vale, pregunta entonces, Imanol, si es bueno llevar algún elemento para ver la escala, por ejemplo, porque dentro tiene que sacar a lo que luego serán assets independientes para una app y si tienes alguna recomendación para las fotos. Sí te puedo dar algunas recomendaciones. Mira, para empezar, sobre ver la escala, sí. O sea, si puedes llevar elementos y tomar medidas, etcétera, mejor que mejor. Sobre las fotos de referencia, cuantas más mejor. No te cortes un pelo. Haz todas las que puedas desde varias distancias, de lado, de frente, de detalles. Acércate a los detalles que veas que pueden ser más complejos para saber exactamente cómo son. O sea, haz sobre todo tantas fotos como puedas. Luego está el tema de la... a ver, ¿cómo decírtelo? Si tienes, por ejemplo, un vagón, lo ideal sería que pudieras sacar fotos del vagón desde cierta distancia para poder tener una foto del vagón completo. Y si estás a cierta distancia, la ventaja que vas a tener es que el vagón no va a estar tan distorsionado como si está relativamente cerca. O sea que para esto hacer la foto con un teleobjetivo ayuda. Lo que pasa es que no siempre es posible porque a lo mejor está en un garaje y no puedes salirte de las paredes. Entonces, ahora os voy a mostrar una forma de resolver la perspectiva. No siempre es posible hacerlo así, pero en Photoshop hay una herramienta muy buena que no he visto en ningún otro programa. Cuando os la enseñe, si conocéis algún otro programa que lo haga, me lo decís, porque es una herramienta súper útil y es una de las razones por las que sigo teniendo Photoshop instalado, aunque para casi todo utilizo Affinity Photo. Entonces, ahora os lo enseñaré. Es una herramienta que nos permite corregir la perspectiva muy rápidamente.
Entonces, lo importante de esto es que al tener una foto del vagón completo, desde cierta distancia, luego lo puedes poner de fondo del visor y aunque tenga un poquito de perspectiva, al menos te va a dar una referencia de cuánto mide cada objeto y digamos, la relación de tamaños que tienen unos y otros, ¿no? Entonces, esto sería muy útil. Ah, te pasarán los planos. Entonces, perfecto. Si te pasan los planos, esto que estoy diciendo ya no es tan importante porque los planos van a ser ortográficos, con lo cual mejor que mejor, pero sí saca fotos sobre todo de los detalles. Es muy importante que a lo mejor en los planos vas a tener los tamaños, pero luego en los planos una de las cosas que no queda muy claro a veces es la forma exacta que tienen esos objetos, porque para entender cómo son las formas, a veces hay que verlo desde la perspectiva. Y los planos no te dan la perspectiva. Entonces, ahí es donde entra en juego el sacar buenas fotos desde cerca, desde más distancia, de lado, de perfil, de frente, en perspectiva, desde arriba. Todos los detalles que veas que pueden ser complejos, saca fotos. Porque luego a lo mejor para encajarlos más o menos ya sabes cómo son, incluso por imaginación, pero habrá ciertos detalles, sobre todo detalles pequeños, que tendrás que modelar, que si no tienes una foto de ese detalle va a ser difícil de inventártelo. O no va a ser realista, o no va a encajar como tiene que encajar en la realidad. Entonces, a ver, Affinity Photo sí que corrige la perspectiva. Creo, vale, sí, esta herramienta, a ver, voy a compartir pantalla porque no es lo mismo que os voy a enseñar. Vale. Esto, vamos a ver, esta herramienta creo que sé cuál es. Vale, permite corregir la perspectiva hasta cierto punto. Vale, pero esto básicamente lo que hace es darnos la opción de cambiar la perspectiva de la imagen, pero lo que hace Photoshop es diferente. Vamos a buscar alguna foto. Vamos a ver, por ejemplo, estas están bastante exageradas. Mira, esta de aquí, por ejemplo. Porque esta herramienta que tiene Photoshop es una herramienta muy concreta que hace rapidísimo crear una textura a partir de esto. No siempre serviría, porque en este caso, por ejemplo, vamos a tener perspectiva en las ventanas y estas cosas, tendríamos que evitarlo, pero bueno, es que este es también un ejemplo extremo, ¿no? Pero vámonos a Photoshop. Vamos a cargar esta imagen. Aquí está. Vale. La herramienta es el Perspective Crop. Es un crop, pero en perspectiva. Aquí tenemos el crop y este es el Perspective Crop. Y fijaos, vamos a trazar por aquí este cuadro. Ahora le decimos que estas son las esquinas, por ejemplo. Se os digo que es súper útil para extraer a lo mejor una señal, ¿vale? Aquí marcamos la perspectiva, es decir, colocamos las esquinas de este crop ahí, pulsamos Enter y fijaos lo que pasa. Ya tenemos esto plano. Esto para sacar imágenes de señales, una foto de un póster, ¿vale? Que es muy difícil sacarlo completamente alineado a la cámara. Yo qué sé, yo lo he utilizado para muchas de estas cosas, ¿no? Para un cuadro, la imagen de una pantalla, en la foto pues tiene cierta perspectiva. Aquí colocamos las esquinas de esta perspectiva en las esquinas del elemento que queremos aplanar, le damos a Enter y nos hace un crop aplanando esa imagen. Está muy, muy útil, lo he utilizado muchas veces para extraer texturas o imágenes. Como referencia, igual un elemento tridimensional del cual conozco la medida igual, un cubo tal vez para ver un elemento 3D en la foto, por ejemplo, y luego alguna pequeña regla para tener una referencia de medida. Vale, lo que te refieres es a tener una referencia de la escala, de poner un objeto del que sepas la medida original. Esto normalmente es algo que veréis mucho en los conceptos. Fijaos. A ver, aquí seguramente veremos alguno. Fijaos, vale, aquí ya tenemos dos y seguramente hay más por aquí. Fijaos en este. ¿Veis que se suele añadir una persona al lado? Y esto nos da una referencia de la escala, porque más o menos sabemos cuánto mide una persona.
Entonces, esto cuando se hacen estos conceptos, pues es difícil saber qué escala tiene. Si es a lo mejor, o sea, no sabemos si es un coche teledirigido o un volquete, un coche de estos enormes, ¿no? Al poner una persona al lado, nos da una idea muy buena del tamaño que tiene el vehículo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo aquí los asientos. Sabemos que en el asiento tiene que entrar una persona, entonces nos da también una idea de la escala, pero ya veis que es algo que se utiliza mucho, ¿no? El poner una persona al lado. Entonces, puedes hacerlo perfectamente, ¿vale? El de poner un elemento al lado que te ayude a ver la medida, pero si puedes, sobre todo cuando estés haciéndolo más o menos cerca, la imagen desde cerca, utiliza una cinta métrica, más que una cinta métrica, un trozo de estos, es que no sé cómo se llama, un trozo de estos de madera sólido que lo puedes dejar ahí colocado al lado del tema para que, cuando, sobre todo cuando hagas fotos de cerca, que veas exactamente cuánto miden esos elementos. Aunque realmente las medidas de los elementos las vas a tener también en el blueprint, me imagino, en los planos. Eh, si no tienes las medidas en los planos, más o menos lo que puedes hacer es en el modelo real medir cuánto mide de alto, cuánto mide de ancho y cuánto mide de largo. Si tienes esas medidas, luego lo demás es relativo. Es decir, si haces que las imágenes de los planos midan exactamente ese ancho, largo y alto, luego todos los elementos que pongas que encajen en esos planos van a tener la medida aproximada a la real, ¿no? Una regla de madera, efectivamente. Uh-huh. Se llama escala, se suele usar en arqueología, por ejemplo. Gracias, José Antonio. Eh, los planos los has pedido con medidas, perfecto. Esto ayuda un montón. Te recomendaría de todas maneras que los pidieras tanto con medidas como sin ellas. Porque el tener las medidas está útil para ver cuánto miden, pero a mí me ha pasado alguna vez que me han enviado algún plano, sobre todo hace muchos años que hacía algunos trabajos de arquitectura, a veces venían todos llenos de medidas y hacía difícil ver las formas, porque es como que las medidas hacían que todo estuviera relleno de información y hacía que fuera un poco incómodo. Entonces ten cuidado con esto, sobre todo en un tren que tendrá seguramente muchos recovecos y un montonazo de medidas. Pídelo con medidas, pero también sin ellas para que te sirva solo de referencia, ¿no? Uh-huh. Si no tienes la posibilidad, pues a lo mejor lo que te vendría bien es luego retocarlo. Es decir, irte a un programa de edición de imágenes y pintar por encima de las medidas para que no te moleste mientras trabajas. A veces toca hacer estas cosas. Pero es eso, yo lo que te recomendaría sobre todo es que no te veas en la situación de luego estar modelando y no saber cómo es una pieza porque no tienes una foto de esa pieza. Si vas a ir allí, aprovecha y tírate 2 horas haciendo fotos si hace falta, pero haz fotos de todo lo que puedas. Y también a veces es útil, esto es algo que me ha pasado a mí también en algún caso, es útil que de los mismos elementos hagas una foto desde muy cerca para ver ese elemento concreto, pero también un poquito más alejada para que te dé una referencia de dónde en el tren está esa parte. A mí me ha ocurrido alguna vez, recuerdo en un caso en el que tuve que modelar una especie de contenedores para barcos que tenían unas cosas concretas y tenían unas piezas que iban por dentro y demás, y tenía algunas fotos de estos elementos y no se me ocurrió hacer esto que te estoy comentando. Y lo que me pasó fue que luego tenía fotos de elementos pequeños, pero como no tenía una referencia de dónde estaba ese elemento en el conjunto en grande, pues no sabía exactamente a dónde pertenecía esa pieza. Entonces, creo que es una cosa a tener en cuenta también. A ver, incluso pensaba en sacar un vídeo de cada vagón. Esto sería muy útil también, el grabar un vídeo, ir caminando alrededor, acercarte a piezas y demás, y luego sacar screenshots del vídeo o simplemente guardarte fotogramas. Esto es muy, muy bueno también. Uh-huh. Es que sobre todo al hacer este tipo de trabajos, si vas a tener que representar algo real con cierta precisión, cuantas más referencias y mejores sean, mejor. Ya es un puntazo que vas a tener los planos. Esto es un puntazo. Pero bueno, si puedes tener las fotos a mayores, pues mejor que mejor. Muy bien. Con mucho ánimo, ya te enseñarás cómo queda eso. Perfecto. Cuando te dejen, vale. Oye, más arriba está mi duda, puedes que no la hayas visto. Ahora voy para arriba porque sé que habéis escrito cosas y he visto antes otra duda que había también. Así que vamos hacia arriba.
Si esto de los contratos de confidencialidad es una faena. Es decir, hacen falta, pero es una faena porque luego a veces tienes trabajos chulos que no puedes enseñar. Mm. Sí, sí. Sí, no, en este mundillo lo de trabajo del contrato de confidencialidad es algo muy común. O sea, en cualquier área. O sea, si trabajas en películas, pues no vas a poder enseñar lo que estás haciendo porque, joder, spoilers y demás, ¿no? Si estás trabajando en videojuegos, pues lo mismo. A lo mejor estás trabajando en un proyecto que no se va a anunciar hasta dentro de 3 años. Y recientemente oí un caso de un chico que había tenido un hueco en su carrera precisamente por este problema, porque había estado trabajando en un juegazo, pero no podía enseñar sus trabajos porque tenía un contrato de confidencialidad y debido a que el proyecto se retrasó y no salió hasta varios años más tarde, después de trabajar en ese proyecto, estaba buscando otro trabajo, pero no podía enseñar lo que había hecho hasta ahora y por eso, pues, en algunos sitios no le contrataron porque no podía mostrar las cosas y hasta varios años más tarde, cuando ese proyecto se anunció y salió y le dejaron mostrar las cosas, pues tuvo ahí un vacío en su currículum y en su portafolio que es una gracia, ¿no? Pero bueno, son cosas del mundillo. A veces se está trabajando en proyectos que no conviene anunciar antes de tiempo o porque a lo mejor se cancelan, porque, bueno, en fin, ocurren muchas cosas, ¿no? Sí, es verdad, esto es algo que alguien me lo dijo una vez, alguien que había trabajado en videojuegos, me comentó que había que asegurarse de que en el contrato de confidencialidad, que figure de alguna manera que si el proyecto se cancela, puedas mostrar esos trabajos incluso sin mencionar a qué proyecto pertenecen. Porque sí me dijo que le había pasado alguna vez a compañeros de él de estar trabajando durante meses o incluso 1 o 2 años en un proyecto de un videojuego, una película, que luego por motivos de que se quedan sin financiación, que cierra la empresa o lo que sea, se cancela el proyecto y por el contrato de confidencialidad no pueden mostrar los trabajos. En principio los pueden mostrar después de que haya salido el proyecto al público y demás, pero si se cancela y nunca llega a salir al público, pues no los pueden mostrar. Pero bueno, estos son los problemas que os tienen que preocupar cuando lleguéis a trabajar a este nivel. Se- por ahora, imagina los que trabajaron en el Duke Nukem Forever. Sí, no pudieron enseñar los trabajos, never, never. Oliver, si el trabajo lo haces tú, tienes que poder enseñar. No, olvídate, Albert, porque el trabajo lo haces tú, pero lo haces para otra persona y esa persona tiene los derechos, puedo decirlo así. Imagínate que estás trabajando en un personaje de Overwatch que se va a anunciar el año que viene y empiezas a mostrar los diseños. Fastidias toda la sorpresa, fastidias todos los planes de marketing. eh, y esto además es muy importante para las empresas, porque estas cosas tienen que estar muy controladas. Imagínate que va a salir, yo qué sé, una película y muestras un personaje que no sale hasta mitad de la película, que no se supone que la gente lo vaya a ver en los trailers ni nada. Esto es una faena a nivel de marketing y de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo depende del contrato. Si tú firmas el contrato y aceptas esas condiciones para trabajar en el proyecto, tienes que adherirte a ellas. No puedes luego decir, no, pues esto lo hice yo y lo enseño. No, eso te puede costar primero una multa, ir a juicio y tener que pagar una pasta de daños y perjuicios, o te puede incluso cerrar las puertas a cualquier otro trabajo en la industria. Porque cuando la gente busque tu nombre y demás, estoy casi seguro de que incluso hay listas negras de artistas que han violado los temas de confidencialidad en grandes producciones y demás. Y cuando te vayan a contratar van a decir, uy, este ya rompió el contrato una vez, ¿quién nos dice si va a empezar a mostrar las cosas que hace aquí? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. El contrato es el contrato. Eh, vale, Manuel, yo tengo ahora 2 proyectos de los que no puedo enseñar nada y es así. Si no, no haces el curro, efectivamente. Efectivamente. Pero esto es normal en muchos ámbitos, ¿eh? Imaginaos que trabajáis en una empresa de, yo qué sé, Apple, por ejemplo. Apple no desvela el iPhone antes de que lo anuncien. No muestra los diseños. Hay, podemos entrar en casos ahí de, dice, el trabajador que hizo unas fotos ahí y hizo unos leaks.
Yo estoy seguro de que estos son temas de marketing. Lo hacen a propósito para empezar a darle bombo al tema antes de que lo saquen a la luz. A veces meten incluso fakes para que la gente hable y esto no me gusta, esto me gusta, que la gente hable de ello, ¿no? Pero esto está controlado normalmente, porque eso, un trabajador que expone esas imágenes lo pillan y se va a la calle. O sea, es que esto tiene que estar muy controlado, ahí hay patentes de por medio, hay mucha competitividad, o sea que si tu empresa hace esto, la otra lo va a ver y quiere hacer lo mismo, entonces no se puede mostrar antes de que salga el producto para no perder esa ventaja, ¿no? En fin, es un contrato. Vale, y el contrato, si se firma, lo hay que cumplir. A ver qué nos envía aquí Blenderado. Tenemos aquí. A ver, Perspective Projection. Ostras, a ver. Huh. Ah, pero esto creo que es para pintar aquí para pintar esto en plano y que luego se vuelva la imagen, ¿no? Luego se vuelve a reproyectar en la perspectiva. Ajá. Vaya, pero esta herramienta no la conocía. Tengo que echarle un vistazo. A ver, y el otro vídeo. Este es el mismo. Ah, es la misma historia. Ostras, pues esto no lo conocía aquí. Tengo que echarle un vistazo. Vamos a ver. Mira a ver si esto se parece más. Sí se parece más. Tengo que ver exactamente cómo funciona, pero sí, sí. Pero digo yo que si vas a una empresa y te piden una muestra del trabajo, siempre se puede mostrar en privado, ¿no? Depende. Depende. Poder lo puedes mostrar, pero hay condiciones. A veces te permiten, así en plan extraoficialmente, que lo enseñes en persona, pero en plan en tu dispositivo y enseñarlo sin. O sea, no mandarlo por email, porque si lo mandas por email, esa otra persona no sabe si lo va a compartir o si lo va a publicar. Es muy delicado. O sea, lo puedes hacer, pero si alguien se entera de que lo has hecho, pues imagínate que estás en una empresa de videojuegos y vas a buscar trabajo a otra empresa de videojuegos que es competencia. eh, si saben lo que estás haciendo, puede ser problemático. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Eh, es marketing fijo. Lo de los leaks del iPhone y esto, ¿no? Estoy casi convencido. La de pasta que se gasta esa gente en pensar el marketing, me extraña mucho que esas cosas salgan así sin estar controladas. Eh, Hola, Xiaoming, no te preocupes. Yo lo hago, pero pidiendo permiso, normalmente me han dejado. Sí, efectivamente. Esto, a ver, sobre todo con empresas pequeñas o empresas medianas, si tienes confianza con los jefes y demás, pues a veces yo lo he hecho, de preguntarle al jefe, mira, pues, o sea, a un ex jefe. Vale, yo había estado trabajando en Madrid durante un par de años, o más de un par de años, no recuerdo, y había hecho allí trabajos que tenían un contrato de confidencialidad, pero pues luego como freelance a veces me pedían muestras de trabajos y algunos trabajos que había hecho allí pues servían para mostrar para algo relacionado. Y le pregunté al jefe, mira, tengo un cliente que tal, ¿le puedo enseñar este trabajo en plan privado y tal? Y no hubo ningún problema, me permitieron hacerlo, no pasa nada. Pero eso, haciéndolo con confianza, con respeto y con cuidado. Si es para Apple un videojuego, eso es cerrado. Vamos a ver. Vamos a ver más arriba, a ver las dudas que teníais por ahí. Eh, eh, eh. A ver, Jeremy preguntaba para qué sirve ese atajo, que es control mayúsculas X. A ver, control mayúsculas X. Este es el carve. Puede ser el carve. Me suena que es el carve.
Vale, este no debería salir. Vamos a ver. No lo tengo activado, seguramente el add-on Carve. El Carver MT. Sí que lo tengo. Y a ver. Case. Control mayúsculas X. En el curso tienes un vídeo exclusivamente acerca de este add-on, de cómo utilizarlo. Es un add-on que nos permite básicamente dibujar formas encima de un objeto y meterle booleanas. Lo que pasa es que aquí se ve que esta aplicación, a ver si la cierro y me deja... Uy, aquí. Y a ver si me deja utilizarlo. Vamos a ponernos así desde arriba, por ejemplo. Control mayúsculas X. Y esto ahora nos pone, estamos en modo diferencia. Aquí nos da varias teclas que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, si pulsamos espacio, pasamos a pintar líneas, círculos, etcétera. Y fíjate, aquí podemos, a ver, ahí estamos, trazamos un círculo, le damos y nos lo resta a este objeto. Podemos hacerlo de nuevo. Entonces, es para esto. Si trazamos un rectángulo, pues lo mismo. Me ha dejado ahí una parte por alguna razón. ¿Vale? Esto funciona mejor cuando lo utilizamos sin subdivisiones. A ver, un segundo, esto ahora tenemos que salir de este modo. Vamos a usarlo sin subdivisiones y esto sí nos hace los cortes precisos. O sea que esto es, digamos que un poco para... mezclado con el add-on HardOps, por ejemplo, funciona muy bien. Ya veis que a veces no funciona muy bien dependiendo de cómo sea la malla, pues no sabe muy bien qué hacer. Esto aquí no tengo muy claro ahora mismo qué es lo que hace. No sé, quizás es alguna herramienta que le añadieron, esto nunca lo había utilizado. Pero bueno, es este add-on, el Carver. Hay un vídeo en el curso que es sobre cómo se utiliza este add-on. Veis que también podemos trazar líneas, o sea que podemos ir dibujando exactamente el corte que queremos. ¿Vale? Y luego podemos aplicar con Q, parece ser, a ver. No, a ver. Espacio, entonces, para que se aplique. Entonces, esto básicamente nos crea una forma y hace una booleana de esa forma a través del objeto. Ese es el add-on Carver. No lo suelo utilizar, por eso ya veis que no tengo mucha práctica, porque había hecho aquel tutorial porque algún alumno lo había pedido y porque era un add-on que habían incluido recientemente en Blender, porque ahora viene por defecto en Blender. Esto antes era separado. Pero no es un add-on que suelo utilizar porque ya veis que depende mucho de booleanas, no combina bien con subdivisiones, o sea, es más para combinar con HardOps y ese estilo de modelado. Vale. A ver, más cosas por aquí. Chevy, ¿tenías otra pregunta? Sí. Sí, dime. Eh, esta tarde estaba dibujando, haciendo un proyecto Ujú, y me ha surgido lo que pasa es que con las prisas al final no lo he llegado a hacer, pero quería hacer un vidrio, o sea, haces por ejemplo un plano, ujú, le das la textura de vidrio y lo que quería es que estuviera por los bordes, estuviera mateado, no sabes lo que es, ¿no? Cuando un vidrio está glaseado ujú. y en Yo creo cambio que por el sí. centro, que por el centro fuese transparente. Ujú, Y, y bueno, me he puesto a hacer algo, pero al final no me ha salido y digo, bueno, pues lo dejo todo transparente. ujú. Pero Vale. ¿Tienes alguna foto de muestra exactamente? O dime qué tengo que buscar ah, en Google para ver el efecto. eh, para ver el efecto del glaseado, Ujú. pon vidrio mate. Supongo que con vidrio mate ya te saldrá. Es este Ajá. efecto. Sí, Esto es lo que se llama el ácido. ¿Es posible o algo sí. así? ¿Sí? Chorreado con arena, ácido, depende de cómo lo hagan, cómo lo Ajá. quieran hacer. Sí. Vale. O sea que básicamente quieres que los bordes del vidrio estén con este estilo y en el centro que sea transparente. Sí, en el centro, por ejemplo, hacer una forma Ujú. y que esa forma fuera transparente. Vale. Vale, pues lo hacemos rápidamente. A ver, vamos por aquí. Creamos un plano.
Voy a darle un poco de grosor, pero con un modificador, así solo tenemos que trabajar un poquito por aquí. Ahí estamos. Voy a darle también un bisel. Vamos aquí a un bevel muy pequeñito, para que esas esquinas tengan esa pequeña forma. Quizás unos segmentos más, lo ponemos en modo suave. Vale. Esto lo que voy a hacer ahora es subdividirlo. Voy a pulsar W, subdivide. Por aquí en número de cortes vamos a ponerle pues 15 quizás. Vale. Y la razón por la que hago esto es porque ahora quiero pintar los vértices. Es decir, con esto lo que estoy buscando es crear una máscara que luego me deje mezclar esos materiales, ¿no? Entonces voy a coger, por ejemplo, pues mira, voy a coger todo esto, vámonos al modo de Vertex Paint. Voy a pintar todo de negro. Creo que es con mayúsculas K. Eso nos rellena todo de negro. Y ahora voy a poner esos bordes blancos. Entonces podríamos pintarlos directamente. Así. Esto depende mucho de la cantidad de geometría que tengamos. Pero podríamos pintarlos así. Si queremos que sea una variación más sutil, pues simplemente vamos a tener que subdividirlo más. Lamentablemente no hay otro. Ya veis que ahora tenemos un mejor degradado. Podemos difuminar esto con un blur. Eso ya depende de lo que queramos conseguir. Y entonces esto ahora lo que nos va a ayudar es a que vamos a tener una máscara. O sea, esta parte blanca va a tener ese efecto glaseado, lo has llamado, creo. Y aquí dentro lo vamos a tener completamente transparente. Así que nos vamos a, primero, crear aquí unos materiales. Aquí tenemos que abrir el editor de nodos. Voy a cargar un entorno HDR. A ver si tengo alguno por aquí a mano. Porque necesitamos algo que reflejar y que ver a través del cristal para ver que el efecto está funcionando, ¿no? Si no, no lo vamos a apreciar. Esto recordad que con objetos reflectantes o refractantes, si no tenemos nada en el fondo o en el entorno que pueda reflejar o refractar, no vamos a ver exactamente el efecto, ¿no? Entonces vamos a venir por aquí al mundo, usar los nodos y aquí vamos a cargar un HDRI, a ver si tengo alguno. A ver, a ver, a ver. Vale, este de aquí, por ejemplo. Cargamos aquí un entorno. Cargamos esa textura que acabo de cargar aquí. Y esto nos va a dar, pues, este entorno. Perfecto. Ahora me voy al material y esto es muy fácil. Vamos a crear primero los dos tipos de cristal o de vidrio. Vamos a tener primero este por aquí y este por aquí. O podríamos hacerlo incluso en el mismo, pero bueno, primero lo voy a hacer así, luego lo hago con el mismo. Esto lo vamos a mezclar con un mix. Este por aquí, este por acá. Este de abajo es el que vamos a ponerle rugosidad. Entonces, si visualizamos este, nos va a dar este efecto. Voy a darle aquí rugosidad y esto nos da ese efecto de que lo que veo a través de él se pone como así rugoso, ¿no? Es ese efecto de rugosidad. ¿Vale? Ahí podemos ver, si está a 0 es completamente nítido, pero si lo aumentamos un poquito, se difumina. Ese es el efecto que queremos. Y ahora quiero que este efecto solamente exista en los bordes. Entonces, para esto voy a utilizar una máscara que va a ser los colores de vértices. Y si la visualizamos aquí, esta es. Llego aquí. Y ahora mismo en los bordes tiene ese efecto, pero en el centro no. Si esto le doy más samples, deberíamos verlo mejor. Tenemos por aquí algunos fireflies, pero esto voy a quitar, vamos a ver, voy a quitar aquí en Light Paths, quitamos las cáusticas y vamos a activar aquí el clamp. Vale. Y ahí vemos más o menos el efecto. Aquí, modificando esta rugosidad, pues podemos
controlar cuánto exactamente de este efecto tenemos, ¿no? Sí, ¿es esto lo que buscas, más o menos? Sí, sí, perfecto, bastante bien. Esto luego podemos, por supuesto, poner un color ramp. Dice que os reís de mí cuando pongo un color ramp, Sí, sí, sí. pero es que aquí nos permite, por ejemplo, controlar esto, ¿no? Y hacer que sea un cambio, un salto más brusco. Y entonces ahora sí se nota ese cambio, ¿no? Esto lo he hecho de esta manera para evitarnos el tener que hacer Vs, poner texturas, etcétera. Entonces lo he hecho con colores de vértices, pero esto podríamos perfectamente cargar una textura y cargar a lo mejor una imagen aquí de un logotipo, por ejemplo, o un dibujo, y hacer que donde esté ese dibujo que tenga este efecto y del resto que sea transparente, ¿no? Después ya veis más o menos cómo funciona. Y esto es haciéndolo de esta manera. Vamos a traer esto así un poquito hacia abajo. Vale. Esto es haciéndolo de esta manera, mezclando dos glass, pero podemos cogerlo con uno solo y podemos hacer esto mismo, lo voy a duplicar, y en vez de hacerlo como lo he hecho ahora, voy a introducir esto aquí en la rugosidad. Entonces ahora controlamos la rugosidad del cristal mediante esto. Lo que sí que tengo que hacer ahora es que esto ahora lo que me está haciendo es que este color blanco, aquí el color blanco está cogiendo la rugosidad al super máximo. No me interesa esto. Aquí arriba teníamos 0,005. Entonces esto me permite pues, coger esto y en vez de un blanco voy a poner así un color gris, ¿vale? Gris oscurete. Y veréis que tenemos solamente un shader y lo que controlamos con esta máscara es la cantidad de rugosidad que tiene cada parte de la imagen, ¿no? Y aquí si hacemos un poquito de degradado, pues suavizamos ese efecto. ¿Sí? Muy bien, ya lo probaré yo a ver. Vale, Muchas gracias. perfecto, nada. Vale, a ver, más cosas que vamos a tener por aquí. A ver. Los contratos se firman con firma electrónica o a mano. Cada vez es más común la firma electrónica y hay incluso aplicaciones que lo hacen legal y demás. Creo que hasta el Adobe Acrobat tiene opciones para esto. Yo he hecho alguno así de esa manera, pero muchas veces va a ser a mano. O sea, a veces te lo envían, lo imprimes, lo firmas y lo envías de vuelta. O te envían el original y tú lo tienes que enviar de vuelta. Depende del proyecto, ¿no? O sea, si es un proyecto en el que es de una envergadura importante, yo creo que a día de hoy suelen ser por papel todavía, haciendo los envíos del papel y demás, porque, bueno, eso no hay duda de que es original. Los digitales, pues, siempre hay más dudas, ¿no? Pero bueno, cada vez es más común las firmas digitales. ¿Suele ser útil o se usa poco? Depende. Jeremy se refiere al add-on Carver. Depende. Si trabajas mucho con el estilo de HardOps, es muy útil el Carver. El mismo creador de HardOps, los mismos creadores de HardOps tienen otro add-on que se llama Boxcutter, que es muy similar al Carver. De hecho, incluso hubo ahí, creo que unas rencillas entre ellos, porque el chico que desarrolló Carver y lo puso en plan open source había sido desarrollador de Boxcutter o de HardOps y lo sacó para fastidiarles el rollo, ¿no? O sea, hubo ahí unas historias, pero bueno, el caso es que el Carver pues es open source, se lo han incluido en Blender y funciona muy bien, o sea, para ese tipo de modelado. Yo es que no suelo modelar de esa manera, utilizando booleanas y demás, pero alguna vez que lo he hecho sí lo he utilizado. Hace tiempo ya que no lo uso. Depende. Si yo también es verdad que no he tenido que hacer últimamente ningún trabajo de tener que hacer un modelo con ese estilo. Entonces no me ha hecho falta. Pero si modelas con ese estilo, sin subdivisiones, con booleanas, etcétera, es muy, muy útil. Son booleanas, Jeremy, la malla es horrible, pero para cosas lejanas es útil, efectivamente. O para hacer conceptos de piezas mecánicas,
es decir, para generar formas muy rápidamente y luego, si te gusta la forma, puedes empezar a trabajarla mejor con subdivisiones. Para eso está muy útil. Chevy está mandando aquí, érase una vez, Caixa, a ver qué nos envía Chevy por aquí. Esto me imagino que eran ejemplos del tema. Era antes, sí. Por ejemplo, la foto de la caixa es lo que tal como yo lo he enseñado. Ajá. Pero claro, he perdido todo. Lo que yo quería hacer no he logrado lo del vídeo. Ujú. Vale. O sea, que lo que querías es que esta parte de aquí, que tenga esa Sí, rugosidad y el centro que deje ver lo que hay dentro, ¿no? sí, con una forma orgánica, o sea, no era un cuadrado perfecto del borde, pero era eso, la idea. Ujú. Pero ya está, Vale. ya lo repasaré a ver lo que has explicado y a ver si lo hago. Muy bien. Gracias. Nada. Esto, bueno, una cosa sí voy a comentar. Esto yo aquí lo he hecho así un poco rápido y bueno, pero hay una cosa aquí que a lo mejor está bien mencionar, porque aquí hay un potencial problema. Vamos a poner esto así al 100% de rugosidad. Fijaos este problema, esta cosa rara que se ve aquí. Esto ocurre porque tenemos este efecto de los dos lados, pero está solamente superficial, o sea, la superficie de arriba y la superficie de abajo. Dentro del cristal tenemos esta especie de hueco, porque en ese volumen no hay nada. Si este es el efecto que quieres conseguir, entonces perfecto, pero si no, a lo mejor lo que te interesa es que ese efecto, para evitar estas sombras aquí raras en estos bordes, a lo mejor lo que te interesa es que ese efecto solamente exista en la parte superior del cristal y en la parte inferior que sea completamente transparente. Esto no sé cómo se hace en la realidad, no sé cómo funciona en la realidad, entonces pues depende de lo que quieras hacer. Sí, Pero, en la realidad es solamente, matea solamente una cara. ajá, Ujú. vale. Entonces, en ese caso lo que habría que hacer sería, pues claro, yo aquí como he hecho el Solidify, los colores de vértices que tenga en la cara superior se replican en la cara inferior. Lo que tendrías que hacer es aplicar el Solidify y hacer que la pintura de vértices solo tenga el blanco arriba, para que la parte inferior sea completamente transparente. Así ya no te daría así esas sombras tan raras. Vale. Ujú. Muy bien. Eres muy pro, Oliver 4 gris arreglado. Nada, es que estas dudas, estoy muy acostumbrado a este tipo de dudas en los cursos de Cycles y eso. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, si no hay ninguna duda más, vamos ahora a pasar a ver el problema este de las normales de Richard. Richard, ¿nos quieres explicar? Sí, pues el problema ha ido evolucionando, he ido solucionándolos y me he dado cuenta de que a pesar de vaquear las normales y que el mapa de normales tenía buen aspecto, no se veían las caras, eh, cuando renderizaban en la vista render me parecía faceteado el modelo. Ujú. Una cosa muy rara. Porque lo estaba iluminando con un HDRI y luego me he dado cuenta de que iluminándolo con lámparas, pues no pasa. Claro, Ujú. no lo sabía y no sé si es así o no. Vale, yo aquí es que Aquí te falta el HDRI, ¿no? creo que sí, creo que sí. Voy a quitarlo a ver Pon si... uno tuyo si quieres. Vale. Uy, pero creo que el normal map tampoco está. Tampoco está el normal map. Mm. Ah, claro, porque no lo sé. Bueno, No lo sé. se puede hacer el bake aquí, ¿no? Está todo aquí. Sí, sí, sí. Si te digo dónde está Vale, el de baja y el de alta y lo haces. vale. Vale, entonces aquí voy a cargar, a ver, Pon este uno que mismo de tenga un antes. punto de luz bastante puntual. O sea, como un sol en alguna zona o algo. Ujú. Vale, quizás este. Mm. Que es que no tengo muchos aquí a mano para escoger. A ver si este me Bueno, sirve. nada, todas las imágenes no las he. Vale, el bake lo hacemos ahora, no pasa nada. Bien, entonces, a ver. Objetos de alta Por ejemplo, definición. en la capa 4, haz el BX solo por ejemplo, de la capa 4. No, de la 4. 1 Este o de aquí. 0. Ah, Esta. vale.
No, tampoco la 2, perdona, la segunda. La de esto, que es la faldita esta, y el Ujú. modelo de low poly está en la capa de los de esta aquí. Entonces sería vaquear la faldita en el modelo de low poly. Ujú. Vale, aquí una cosa que estoy viendo es que aquí tienes como estas aristas afiladas. ¿Esto es a propósito? No, no, esto es que fui jugando con el Edge Split que tienes ahí al lado. Si acaso ponle más ángulo, Ujú. si lo vas subiendo se van corrigiendo. Vale. El Edge Split no lo recomiendo para esto. Vale, pues Yo, quítalo. yo aquí, yo aquí lo que te diría, si Es que quieres, ahora no se ve, ahora se ve bien. si quieres aristas duras en alguna parte, lo que te recomendaría hacer es simplemente, a ver, marcarlas como, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí. Las vamos a marcar, control E, la marcamos como Sharp y esto automáticamente, si tenemos la opción aquí de Auto Smooth activada, las que están marcadas como Sharp automáticamente se ponen como duras. Vale. Pero siempre y cuando tengamos esto a 180 para que ninguna otra que no esté marcada como Sharp manualmente coja este efecto. Vale, entonces vamos a ver, cogemos este, en este. Y a ver, la textura. ¿Cuál es la textura? Bueno, la imagen es Bien. esta que se llama Normal Map V2. Pero bueno, La seleccionamos aquí y vamos allá. Normal, tangente, selected to active. Vale. uy, esto no me salía. A este creo que es porque no hay textura aquí. Ah, correcto. Vamos a crear una nueva, no pasa nada. Sí. Normal. Vale. Normal nuevo. Y aquí nos vamos a normal nuevo también. Y bake. Y ahora sí. Y a ver qué nos sale. Es que esto del quemado es una ciencia. Vale, y ahí, Oliver, tienes la segunda duda. O sea, ¿a dónde hemos llegado con después de saber de lo de la primera? Fíjate que hay zonas del modelo de baja que se me están vaqueando, pero en verdad no tendrían que vaquear. Por ejemplo, la forma esta que tienes así circular, este es el mantelito, pero estas partes de abajo, Ujú. esto de aquí, esto es falda ya. Y en la falda no tiene modelo. O sea, no sé qué ha quemado aquí. Porque corresponde a la parte de delante de la falda. Si pones en seleccionar caras, verás a la parte que corresponde y ahí no hay modelo de alta para que queme nada. Ujú. Es porque si Vale. seleccionas ahí, esta sí, pero esta Esta, parte, esta es esta la parte parte, de esta es la aquí, parte. es la parte de delante de como de los. Se selecciona una cara de esas ahí. A ver, un segundo, ponemos aquí la selección. A ver, ¿podemos hacer esto? Sí. Vale, es esta parte. Que en principio no sé de dónde ha cogido estos dos cuernos que ven en el bake, estas dos zonas así. ¿De dónde las? Esto me imagino que es esta parte por aquí. No, son las partes de delante. Es que hace como dos cuernos. Ah, vale, vale. Aquí lo que está ocurriendo posiblemente es que esta parte de aquí está quemando esta parte de aquí de la falda. Es como que va a través de toda la... No, pero si seleccionas la cara, selecciona una de las caras en el mapa del bake, una de estas que se ha quedado. Esta de aquí. ¿Sí? ¿Esta es esa? Sí. Sí, esta de aquí. Esta ha quemado, porque ahí no hay nada, ahí no hay modo de alta. Ujú. ¿Por qué se ha quemado algo ahí? Porque creo que te está quemando esta parte de la falda del otro lado. Es decir, porque está enviando los rayos y los rayos, como no se encuentran con otro modelo antes, van hasta el otro lado y te queman esta parte de atrás de la falda. Me da esa impresión. A ver si podemos comprobarlo. Es que esto, a ver,
Bueno, esta era la segunda, ¿eh? La primera era que pusieras el render, en modo render ahora y vieras a ver el efecto. Pero bueno, esta me interesa más porque es donde estoy ahora Vale, pues ahora le echamos un vistazo a ver de qué puede ser. más. Vale, entonces esto, ponemos el modo render. Tenemos que conectar esto a las normales. ¿Es este el cambio que te ocurre? No, bueno, esto en principio, bueno, ahora lo que pasa es que tienes que quitar el modelo de la capa del de alta para que se vea solo el de baja. Eso. ¿Ves que se ven las caras? ¿Ves que se ven de arriba abajo los edges? O sea, se ve el bake bien quemado. Bueno, Ujú, bien quemado, joder, con todos sus fallos, ¿no? ujú. Pero ¿Ves cómo es la parte del otro lado? Es la parte de atrás. Podemos ver aquí la parte de adelante y la parte de atrás. Desde aquí es que encaja la perspectiva a la perfección. Es la parte trasera de la malla. Vale, pues ahora miramos cómo podemos solucionar esto, a ver vale, si vale, vale. podemos encontrar. Y a ver qué más podemos. Pero ¿has visto cómo se veía facetado el modelo por detrás? Sí, Faceteado. No este. entiendo por qué, porque las bases no están faceteadas en el mapa. Ujú. Se Tú ve tienes. correcto. Aquí en el normal map, ¿tenías esto en modo color o en modo no color? No color. Es que No en color, no en color. en no color se ve antes, y aquí sí se ven estas facetas, aunque el modelo en sí está en modo smooth. Está smooth, sí. Pero En cambio, esto, si dime. no, que si le quitas el HDRI y le metes lámparas así de iluminación por tanto, pues no se nota tanto. Pero si quiero animar o algo con un HDRI, pues no sé por qué. Esto creo que es un problema de Cycles, que creo que hay unas mejoras en la 2.8 al respecto, que es que cuando la superficie tiene muy pocos polígonos y tiene, o sea, aunque la superficie sea suavizada, Mm. hace esto. Mira, lo vamos a hacer con una escena nueva. Sí. Luego ya probé con un Susan y todo, ¿eh? Con un Susan y pasaba lo mismo. Y digo, hostia, qué Sí, raro, ¿no? sí, es que depende de, es decir, cuando el modelo tiene muy poca, a ver, con un sol, por ejemplo, ocurre. No tiene por qué ser un HDRI, con el sol también ocurre. Ahora mismo tiene bastante geometría, pero si le quitamos subdivisiones, ¿lo ves? Que se ven esas facetas, aunque está suavizado. Y eso es porque cuando la luz pilla la superficie prácticamente de lado, no es capaz de mantener ese suavizado. Y Mm. es un problema que tiene Cycles. O sea, para renderizar modelos así de muy baja resolución es algo que hay que tener mucho cuidado. Creo, no sé si había otra manera de Ahora solucionar. lo tienes en Smooth, Oliver, el mono este. Sí. Está en Smooth. Sí, Claro, mira. es que es lo que te digo. Sí, sí. Esto está en flat, Claro. esto en smooth. Pero las Claro, partes que yo las pilla de pensé lado, que donde están las aristas de la forma, vale, porque el low poly es un poco bestia, pero claro, hay zonas en las que dices, es que es muy suave, ¿sabes? Y ahí todavía se ve la. sí, sí. Sí hay que tener en cuenta que Cycles es un motor para renderizar modelos de verdad, por decirlo así. No low poly. Low poly suele ser para videojuegos. Mm. Entonces, sí es un problema que tiene Blender y con una esfera ocurre también. Y creo que hay un parche para esto en la nueva versión, en la 2.8, que lo mejora un poco. Pero no, Entonces, Oliver, en la escena esta, si quiero hacer una pequeña animación, no tengo que se vea más o menos bien el modelo menos low poly. No tengo otra. Sí, o iluminar de otra manera. Vale. Tratar de utilizar luces normales en vez de HDRI, porque el HDRI, o sea, esto realmente ocurre cuando tienes un punto de luz muy concreto y los rayos de luz pillan esto muy de lado y son rayos potentes. Creo que otra manera de, no sé si a lo mejor modificando el tamaño de la lámpara también se podía mejorar esto. Vale, ¿ves estos fallos? Con una simple esfera. Pero esto es porque el objeto es de muy baja resolución y estas superficies que pillan la luz ya casi de lado, fijaos que no ocurre ni aquí ni en la parte que está en sombra, solo ocurre en la parte que la luz está ahí al límite, ¿no? Y si modificamos el tamaño, es como que podemos camuflarlo un poquito. Vale, ahí, pues, si aumentamos el tamaño bastante, apenas se aprecia el efecto. Pero claro, tenemos que iluminar con un sol. No vale
no vale iluminar con un HDRI, por ejemplo. Es una faena. Siempre que tengamos un punto de luz muy intenso, eso va a ocurrir con modelos de low poly. Vale, vale, vale. Vaya. Eso es una faena, sí. Porque, claro, para el Unity, no para que lo vaqueo. Pero claro, si quieres montar una pequeña animación para presentar al personaje. Claro, este modelo creo que todo junto tiene 15.000 polígonos. Para hacer una animación, ¿cuál sería el límite recomendable? Por ejemplo, el de tu libro, el chico, el personaje Luke, este sí que lo animaste. ¿Cuántos, bueno, no te acuerdas cuántos? No tengo ni idea, pero porque sinceramente en ese personaje, al ser para animación, ni prestamos atención a los polígonos. Es los que hagan falta. los que queden bien. Si se ve muy lejos de la cámara, le quitamos subdivisiones. Si está muy cerca, le ponemos subdivisiones. O sea que es una cantidad también un poco variable, pero tiene bastantes polígonos. Igual estoy hablando de 500.000 o 1.000.000. O sea, es que al renderizar con Cycles la cantidad de polígonos no es tan importante. Al fin y al cabo, esto es una cosa que digo muchas veces, porque todavía todavía pensamos mucho en que la cantidad de polígonos influye el tiempo de render, y esto antes ocurría, porque antes los motores de antes, como Blender Render, son rasterizadores que tienen que coger cada triángulo del modelo y irlo pintando, definir qué iluminación le llega, qué color tiene, qué tal, y en base a eso dibujarlo, ¿no? Y tiene que hacer lo mismo por cada polígono, con lo cual, a más polígonos, más dibujos tiene que hacer el motor. Pero al utilizar un motor de render tipo Cycles, lo que tenemos son rayos, y los rayos lo único que van a detectar es que aquí hay una superficie y van a venir una serie de rayos por aquí, y da igual que esta superficie tenga 10.000 que tenga 3, porque lo que se calcula son los rayos y el rebote. Lo único que nos influye en el tiempo de render, la cantidad de polígonos, es en la memoria. O sea que si tenemos muchos polígonos, ocupa más memoria la escena y hay más probabilidades de que la escena no quepa en nuestra tarjeta gráfica, por ejemplo. Y también que el transferir. O sea, nosotros cuando estamos trabajando aquí, pues esta información está en el disco duro y pues, posiblemente en la memoria RAM. Ahora mismo cuando se renderiza, esto tiene que pasar a la memoria RAM del ordenador si renderizamos con CPU o a la memoria de la tarjeta gráfica si renderizamos con GPU. Entonces, esa transferencia cuesta un tiempo y eso sí que depende del número de polígonos. Si transferimos 500 polígonos va a ser muy rápido. Si tenemos que transferir pues 5 millones va a costar un ratito. Es decir, es eso que aparece cuando lanzamos un render, que nos pone... Lanzamos el render, aquí va a ser muy rápido, pero nos pone aquí, vale, no hay cámara. Nos pone aquí, ese tiempo aquí es que es muy rápido. Antes de empezar a trabajar los cuadraditos, hay un momento que nos pone building, no sé qué, tal. Ese es el tiempo que está enviando la información a la tarjeta gráfica o a la memoria RAM para luego desde ahí renderizar. Entonces, si tenemos muchos más polígonos, va a afectar en unos segundos enviar esa información de la escena. Pero lo que es en tiempo de render de rayos no afecta mucho, la verdad. Vale. Por eso low poly suele ser para videojuegos, no para motores de render de este tipo, porque están más pensados para trabajar con modelos más complejos, ¿no? O sea, para hacer un modelo de low poly usaríamos Blender Render. Sí, por ejemplo, o Eevee. Eevee, de hecho, creo que sí que este problema que tiene Cycles, Eevee creo que ya no lo tiene. O sea, que esto, para hacer una animación de este tipo, Eevee, de cabeza. Vale. De hecho, hay gente que ya está haciendo animaciones de esas con Eevee porque aunque todavía no es oficial ni estable, ya tira un montón. O sea, se pueden hacer muchas cosas con él. Venga, buenas noches, Xavi. Vale, entonces, vamos a intentar solucionar esto. Tenemos aquí el problema de que podemos ver que aquí, vamos a ver, lo voy a mostrar. Luego se han quemado cosas en las mangas también, que tampoco sé lo que es. Porque ahí sí que hay un modelo de alta, ¿no? Pero del de alta solo hemos seleccionado la falda. Entonces, todo lo que se ha quemado aquí es de la falda.
Aquí No sé. la impresión que me da es de que el modelo es muy pequeño. O no, o sea, realmente es que tiene las dimensiones que tiene que tener. Si estas unidades son a lo mejor 1 metro, pues sí, está bien. El problema Sí, es tiene que... 1,70 m por ahí el personaje. Pasa que Ajá, tuve mi lío con las unidades, ¿eh? Pero bueno, creo que al final... ujú. Pues esto, lo que está pasando es eso, que o sea, la malla, nosotros imaginemos que tenemos pues esto aquí. Esta es la falda. Y aquí tenemos el cuerpo, los brazos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos esta falda, la de alta definición. El problema que tenemos es que la falda de baja resolución, pues esta parte que está aquí frontalmente, si solo he seleccionado la falda de alta, que solo ocupa esta zona, esto no tiene ningún elemento en el medio con el que chocar. Entonces, el rayo que proyecta para hacer el bake se va a encontrar con la cara posterior de la falda y va a quemar eso. Lo Pero mismo ocurre ese rayo, ¿qué longitud tiene? Pues yo pensaba que tenía una longitud limitada con el ray length el o ray el length. ray depth. Sí, Sí. ese define la longitud que tiene hacia afuera. Hacia Ah. adentro es hasta que se encuentre con una malla. Entonces, joder, entonces vaquear cilindros, por ejemplo, siempre te encontrarás lo que hay en el otro. Sí. Esto, a ver, la manera de... A ver, ahora pensamos a ver cómo podríamos hacerlo, porque podemos hacer que solamente se haga el bake de esta parte concreta que queremos y las otras zonas que no se haga bake, ¿vale? Ignorarlas en el bake. O podemos simplemente venir luego por aquí y pintar por encima o... En fin, Sí, ahora eso lo veremos. he llegado a hacer, ¿eh? Ya a la desesperada, pero claro, me ha parecido, digo, hostia, he pensado que digo, debe haber alguna manera de... Pero claro, no sabía esto, que los rayos eran infinitos. Sí, hacia adentro sí. Lo que modificamos con esa distancia es hacia afuera, porque si esa distancia está a cero, solo se quema hacia adentro. Pero a Ah. veces si el modelo... ¡Ostras! A ver. A Si lo el mejor la solución es hacer el modelo más, escalarlo, ¿no? El modelo de baja, hacerlo más grande para que solo vaya rayos hacia adentro, ¿no? pero aunque lo escales, los rayos hacia adentro se van a encontrar igual con el Ah, de... claro, claro. No, pues Claro. sí, sí, sí. Es que el problema es que aquí es que estás quemando caras que no tendrían que ser quemadas. Es decir, en este caso, por ejemplo, si solo estamos quemando la parte de la falda, pero sin embargo lo que le estoy diciendo a Blender es quémame todas estas caras, el vestido entero, cuando solo le estoy dando información de alta aquí. Entonces lo que hace es intentar, o sea, si no hay nada por el medio, va a intentar ir hasta donde se encuentra con una malla. Claro. Esto lo hice porque como los bakes tardaban tanto, digo, pues lo vaqueo por trozos, ¿sabes? Pero claro, creo que a lo mejor la solución es vaquearlo todo a saco, de una Pues, vez. de una vez, sí. Sí, eso. O otra alternativa quizás sea también el hacer, por ejemplo, esta selección. Vale, hacemos esta selección. Y esto, imagínate que yo esto no lo voy a guardar en el modelo, simplemente guardo como, me guardo esto en otro archivo, le digo aquí lo que sea. Esto es como una escena paralela que hago ahora, simplemente para hacer los bakes. Porque aquí voy a destrozar el modelo. Entonces voy a seleccionar esto, pulso P, selección. Entonces ahora lo que hago es quemar solamente estas caras y vamos a seleccionar esta falda que estaba aquí y esto que está aquí. Entonces seleccionamos la falda y seleccionamos esta parte del modelo que está ahí encima de la falda y ahora pulsamos el bake. Esta opción de Ray Distance es la que hace que renderice un poquito hacia afuera. Como aquí en este caso que la malla de alta sobresale de la de baja, eso afecta, es lo que afecta a esta distancia. Entonces ahora solo tenemos ya esa parte de la falda. ¿Qué pasa? Ahora hay que tener cuidado con esto, pero es una opción muy importante. Y si ahora quisiera quemar pues esta otra parte del modelo, ¿vale? Entonces vamos a coger, por ejemplo, esto. Lo separamos también y así renderizamos solo esto. Y vamos a coger, por ejemplo, pues esto. Y venimos aquí y cogemos ahora pues esta malla de baja resolución. Quizás podemos seleccionar también esta falda por si hay alguna parte por ahí en medio que se cruza.
Y seleccionamos por último esa de baja. A ver. ¿Es esta? Esta es, vale. Perfecto. Entonces ahora es muy importante al hacer esto que queremos que esto lo renderice aquí, pero que no me borre lo que hizo antes, porque esto por defecto, si hacemos un bake, nos borra lo que teníamos antes y empieza de cero. Pero si quitamos esta opción de aquí, de clear, va a renderizar solamente la parte donde corresponden las Vs que está quemando y el resto lo deja como está. Entonces, si pulsamos bake, ahora me va a quemar solo esa otra parte de la falda. Vale. Y entonces ahora aquí vamos a conectarle esto, vamos a visualizar solo esto. Estos dos tienen el mismo material, conectamos esto aquí y ahí la tienes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esto nos genera aquí esta pequeña costura, pero bueno, esto es ya cosa de trabajar luego lo que es... Sí, es que lo tengo. Eso hay que hacerlo bien. O sea. Claro, poner más resolución a las texturas. Aquí tenemos estos pequeños bordes y tal, que ahí me imagino que es también... ¿por qué Sí, puede ser es esto? que hay un error que, por ejemplo, la falda de esta faldita que hay encima, hay zonas que están muy separada de la falda original, de la grande, ¿sabes? Como que al hacer, claro, en esa zona el bake es diferente, ¿no? Hay espacios, huecos vacíos entre las mallas, las diferentes mallas de alta, ¿sabes? Claro. Se ve muy claro. Fíjate en los bordes de la falda que has quemado, ves que las normales han sido una naranja y una verde en el mapa. Esta de aquí. Sí, eso es donde la falda adelante se corta, hay un hueco. Claro. Eso tengo que mirar cómo lo arreglaba. Pero claro, quería solucionarlo para poder seguir avanzando. Y ahora sabiendo esto, pues sí, puedo hacer eso, dividir el modelo en varias partes y trozar una versión para hacer el mapa, luego en el mapa volver al principio, ¿no? Sí, esto yo lo he hecho cantidad de veces. A veces renderizar todo de un tirón es muy difícil, porque hay piezas que a lo mejor, pues, para que se quemen bien las tienes que separar o cosas de estas. Y a veces renderizar por partes funciona muy bien. A veces también hay una pieza que a lo mejor está superpuesta con otra. Pues lo que puedes hacer es separar esas caras, renderizarlas por un lado, luego renderizarlas juntas, quemar dos mapas distintos y luego coger el mapa en el que está separado y el que está junto y pintar por encima con una máscara en Photoshop incluso y hacer que la que está bien, esa parte que está bien, cubra los artefactos de la que están tocándose los objetos, ¿no? Esto al final es todo un proceso y cada modelo es un mundo y hay modelos complejos que dan estos problemas, ¿no? O sea, normalmente siempre que hacemos un quemado, la malla de baja tiene que tener una malla de alta que le corresponda. Si tenemos una malla de baja que no tiene nada detrás, que hay un hueco o que hay... los rayos van a seguir viajando y hasta que se encuentren con algo, o si no hay nada, pues va a quedar vacío. Pero normalmente hay que tener algo detrás para que funcione bien, ¿no? Estupendo. Pues Vale. puedes olvidar, borra todos los mails que tienes por ahí míos, que eran todas estas consultas. Es eso, yo vi que me enviaste, creo que fue ayer, ¿no? Que me enviaste el modelo. Sí. Sí, lo que Es pasa que estuve el fin de semana, fui fuera y no te lo pude enviar antes de irme, entonces te lo tuve que enviar el domingo por la noche. no pasa nada. Es que fue eso, ayer estaba tan liado con el tema del reto que no pude Sí, no, responder. ya me lo imaginé. Pero bueno, este es el problema. O sea, que lo del bake, si lo hay que hacer por trozos, se puede hacer por trozos. Simplemente tener cuidado con esto, que aquí estamos separando las piezas del modelo, con lo cual tener cuidado con hacerlo en el archivo original.
porque a lo mejor nos cargamos parte del modelo. Yo he llegado alguna vez incluso a, pues aquí a lo mejor hay algo que me da problemas, pues cojo estas caras y quemo estas caras separadas en un normal map aparte y luego superpongo ese normal map a este y pinto por encima para que se vea solo ese trocito, ¿no? Que tengo aquí. Sí, por ejemplo, cuando quemé la parte de arriba, en lo que son los sobacos, tengo problema, que creo que desde la parte del brazo, la parte del sobaco, me salía ahí en la normal map, me salen como Artefactos. Camacho, ¿sabes? Me salía el Camacho ahí. Y entonces ese lo acabé pintando ya la desesperada, Claro. digo, no sabía cómo. Aquí quizás lo que te interesa en este caso es utilizar una jaula, porque aquí quizás lo que te esté pasando es que como tienes esta distancia de rayo a 0,05, es posible que esto aquí cuando sale hacia afuera te esté quemando la otra parte del modelo, ¿no? Entonces, aunque tenga una aquí al lado y otra por aquí, pues va a quemar las dos, va a intentar quemar las dos a la vez y aquí te va a salir un artefacto. Entonces, aquí lo que se suele hacer es, reducir esta distancia para que pues, llegue a lo mejor hasta aquí, que cubra este modelo, pero que no llegue al otro lado del modelo. Otra opción es utilizar una jaula. La jaula es básicamente coger el mismo modelo, pero ponerle, yo una cosa que hago muchas veces es, en los modificadores, ponerle un modificador displays. Ostras, entras a las 6, Nacho, pues venga, buenas noches y ánimo. Si tienes, o sea, es otro modelo con el modificador displays, si no le ponemos una textura al modificador displays, básicamente nos infla el modelo. Entonces, estos polígonos nos llegarían, por ejemplo, hasta aquí. Así, harían algo así. Entonces, aquí activaríamos esta opción de la jaula, seleccionaríamos ese modelo nuevo que hemos hecho con el displays y lo que hace la jaula al activarla es que solo quema hacia adentro, pero quema hacia adentro desde una posición más hinchada que la malla original. Entonces, al estar hinchado, las normales son las mismas, o sea, no hay distorsión, pero solamente quema hacia adentro, con lo cual nos evitamos que esto salga hacia afuera y nos haga artefactos, ¿no? ¿Y usarlo esto para la falda serviría, Oliver? ¿O hacer una falda inflada? Que para que quemara hacia adentro solo. Así se encontraría siempre la cara correcta. Nunca iría a buscar... bueno, no, claro, es que no tenemos modelo. Es lo contrario, claro. Aquí el problema que tienes es que te encuentra la parte de dentro. Sí. Claro. Entonces, para eso no hay solución. Hay software que tiene, por ejemplo, Xnormal. Xnormal tiene una opción que me da rabia que no tenga Blender y que no tenga muchos otros software. Creo que Substance tampoco los tiene. Y es una opción muy útil que son lo que Xnormal le llama blockers. Y es que para quemar estos mapas lo que podemos hacer es que aquí, por ejemplo, creamos un plano. Ahí lo estoy haciendo un poco a lo bestia, pero coges la idea. Entonces, este plano lo ponemos aquí, así. Y esto lo exportamos en un OBJ aparte al que le llamamos blockers. Y esto, como es un modelo que está aquí justo interpuesto entre estos dos trozos, para hacer recovecos está muy útil porque lo que hace es que estos rayos que salen de aquí, en vez de llegar hasta el otro lado y cogernos esta parte de la malla, al tocar un blocker, directamente este rayo se cancela y se quema. Y se quema solamente la parte interior o lo que está antes de llegar a este blocker. Es muy útil para zonas de modelos donde tenemos recovecos. Si tenemos un modelo, por ejemplo, que haga algo así, pues claro, es muy fácil que esta parte de la malla me queme esta del otro lado y nos fastidie. Pues metemos aquí un blocker y ya no ocurre ese problema. Pero aquí en Blender esto no existe. Entonces tenemos que hacerlo con esos trucos, ¿no? Utilizar una jaula. Otras veces lo que puedes hacer es, pues, separar. Hacer lo que es la manga por un lado, ¿vale? Como hemos hecho ahora, esta manga por un lado y el torso por otro para que estas mallas no se intersecten, pero tendrías también que separar lo que es el modelo de alta definición. Claro. Pero bueno, ya, o sea, son complicaciones de vida, pero que hay que pasar por ellas. El tema del bake es complicado a veces para estas cosas. Sí. ¿Por qué nadie se lo ha explicado a Camacho?
Que se ponga un blocker. Exacto. Hostia, es que me ha salido nada más de ver el dibujo, pensé en Camacho. Bueno, Bueno, gracias, Oliver. Perfecto. nada, nada, ánimo, ánimo con ello. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna dudilla? Si no, ahí lo vamos a dejar aquí por hoy, que ya vamos hacia medianoche. Exacto, como dice Rafa, a seguir peleando, Richard. Muy bien. Bueno, pues nada. Venga, Rafa, hay que ir a descansar. Y bueno, los que os habéis apuntado al reto de Enemigo Invisible, seguid dándole. Intentaré pasarme por el Discord de vez en cuando, pero ya os digo que estos días, como sois tantos participantes, estoy sobresaturado de emails y de cosas, así que iré poquito a poco, pero bueno, las propuestas que me habéis ido mandando, la verdad que súper curradas, así que muy, muy bien. Pues nada, vamos hablando y creo que no tengo nada más que decir. Creo que no tengo nada más que decir. Creo que no. Se me ha olvidado, así que igual era mentira. Bueno, venga, hasta luego. Buenas noches, Roberto. Venga, hasta luego, chicos. Buenas noches y chicas. Buenas noches.